Y si hoy el sagrado plan de Dios revela la transformadora bendición de retornar al amor de tus hermanos a través del perdón. En el tercer año de Joacim, cuando la tierra de Egipto era gobernada por un faraón que no conocía a José, se tejía una historia de dolor, traición y redención. José, quien siendo un niño fue amado por su padre Jacob y despojado por sus propios hermanos, había llegado a ser el segundo al mando en Egipto. Después de años de aflicción y soledad, el destino lo había llevado a un lugar de poder, donde administraba el grano en medio de una peste de hambre que asolaba la tierra. Mientras el desierto clamaba su necesidad de sustento, los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo aparecían ante su puerta, buscando alimento, con el corazón cargado de culpa y temor, sin saber que el hombre que tenían delante era el hermano al que habían traicionado. Ellos se presentaban humildemente, rogando por la salvación de sus familias. La atmósfera era densa, cargada de una tensión ineludible, y el eco de la traición resonaba en el corazón de José. Aunque los años habían tejido un manto de poder a su alrededor, el dolor del pasado no desaparecía tan fácilmente. Con astucia, José decidió probar sus corazones, preguntándose si habían cambiado. «¿Eres un espía?», les interroga severamente, observando las reacciones nerviosas de aquellos hombres que alguna vez habían compartido su infancia, pero que ahora parecían sombras del pasado. En su mente, José luchaba con la pregunta: ¿serían corazones de piedra o de carne? Los hermanos, consumidos por la culpa, comenzaron a revelar la verdad de su propio sufrimiento, lamentando el horror de sus actos. Una chispa de esperanza comenzó a brotar en el corazón de José al ver el arrepentimiento genuino en sus ojos. En medio de esta tormenta emocional, José se retiraba a sus aposentos, a solas con sus lágrimas, recordando los días de su niñez y el amor de su padre. Su espíritu anhelaba la reconciliación, y aunque el dolor seguía fresh como una herida abierta, la posibilidad de perdonar comenzó a brillar en la penumbra de su alma. La historia de sufrimiento se transformaba lentamente en la semilla de una esperanza renovada. Finalmente, cuando no pudo contenerse más, el clímax de la trama se desató. José, incapaz de controlar su amor y su deseo por abrazar a sus hermanos, reveló su identidad en un arrebato de emoción. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis», exclamó con lágrimas que caían como lluvia sobre sus rostros confundidos. El aire quedó suspendido, y los latidos de sus corazones resonaron como tambores de guerra. «No os apenéis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros», proclamó, revelando el asombroso plan de Dios que había estado inscrito en su sufrimiento. Este momento extraordinario fue un abrazo profundo, un acto de perdón que trascendía la historia y demostraba el poder del amor divino. Así, la reconciliación entre José y sus hermanos se convirtió en un relato de redención que nos recuerda que el mismo Dios que une a su familia rota es el que también nos llama a sanar nuestras propias heridas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, la historia queda en suspenso, con la duda de saber cómo esta nueva unión transformará la vida de la familia.
¿Estará la reconciliación suficiente para disipar las sombras del rencor? El viaje de redención apenas comienza. Hermanos, las palabras de José resonaban profundamente, llenas de un eco de antiquísimas promesas. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de temor y esperanza, mientras sus hermanos, aún atónitos, comenzaban a comprender la magnitud de lo que había sucedido. La libertad de una nueva conexión brillaba en el horizonte, pero también lo hacía el temor a los secretos y las sombras del pasado. Judá, el hermano que más había hablado durante su encuentro, fue el primero en romper el silencio. José, perdona nuestras transgresiones, hemos pecado contra ti y contra nuestro padre. Nuestros corazones están entristecidos por lo que hicimos, confesó, su voz quebrada y llena de angustia. Las palabras, cargadas de arrepentimiento, rasgaron el aire como un rayo en medio de la tormenta. José sintió el peso de su dolor, y al observar sus rostros desgastados, entendió que el remordimiento había hecho mella en ellos. El amor de Dios se movía en las profundidades del alma humana, buscando sanar lo que estaba roto. No temáis, les dijo, con voz cargada de compasión. El Señor me ha traído aquí para salvar vidas. Por eso venid más cerca de mí. Con el corazón desgarrado, sus hermanos se acercaron, quienes habían hecho lo impensable. Ahora estaban a las puertas de una nueva gracia. La reconciliación representaba mucho más que el perdón. Era el inicio de un nuevo capítulo en su historia familiar. Un capítulo diseñado por la mano soberana de Dios que había orquestado cada paso a través del sufrimiento. De repente, la verdad de la situación comenzó a calar en cada uno de ellos. No solo habían llegado en busca de alimento, sino que el divino propósito se desplegaba ante sus ojos. Dios estaba tejiendo los hilos de la redención, no solo para ellos, sino también para toda la casa de Jacob, que yacía en peligro. La humildad y el arrepentimiento de los hermanos eran el primer paso hacia la restauración. Yo soy José, el hermano que vendisteis. Pero ahora, por la gracia de Dios, estoy aquí para abrazaros. Continuó diciendo, mientras los abrazos comenzaron a fluir entre ellos como ríos de amor que llevaban consigo la limpieza de viejas heridas. El temor era desplazado por la esperanza, y el llanto de culpabilidad era transformado en lágrimas de unificación. Al inicio de estas inusuales reuniones, se sintieron vacíos e inseguros, pero ahora la vida comenzaba a restaurarse. Se sentaron juntos y compartieron el pan como hermanos de nuevo. José envió mensajeros a su padre Jacob, que yacía lejos en Canaán, para contarle las buenas nuevas. Traed a mi padre. Él ha de saber que su hijo vive, ordenó, su corazón rebosante de gozo. Mientras tanto, en Canaán, la noticia llegó cargada de una incertidumbre abrumadora. Jacob, al recibir la palabra de su hijo, sintió que el alma le latía con fuerza. José vive, susurró, atónito, y al mismo tiempo, una inspiración del Espíritu comenzó a infundirle. Era un llamado a la restauración, un invitado a lo que la soberanía de Dios había estado gestando en silencio. ¿Qué destino aguardaba a la familia? La historia había tomado un giro inesperado y la redención ya estaba en marcha. Con cada paso, el plan de Dios avanzaba hacia su cumplimiento, trayendo un eco de una promesa antigua que resonaba entre generaciones. Mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, se preparaban para regresar a Egipto. La pregunta persistía. ¿Era este realmente el momento de reconciliación? ¿O había un propósito aún más grande en el corazón de Dios? La historia no había terminado. Había una nueva revelación que aguardaba. ¿Qué otro milagro se desplegaría ante sus ojos y enriquecía la historia de la salvación? El tiempo no cesaría hasta que cada uno de ellos comprendiera la profundidad del amor y la redención divina.
Los días siguientes al retorno de los hermanos a Canaán transcurrieron entre la agitación del corazón de Jacob y la expectativa sublime que impregnaba el aire. La promesa de la vida de su hijo José, antes considerada un mero susurro del pasado, cobraba forma y verdad. Cada paso que daban hacia Egipto se sentía como una travesía divina, y sin embargo, las sombras de las decisiones pasadas aún rondaban en sus corazones. Cuando finalmente llegaron a la tierra de Gosén, un lugar próspero y fértil, el encuentro con José fue más allá de la simple reunión familiar. La gloria de Dios se manifestaba en cada abrazo, en cada palabra de bienvenida que intercambiaban. No solo encontrasteis a José, habéis encontrado la redención de nuestras almas, susurró una voz, y su eco resonó en lo más profundo de ellos. Llorando de gozo, Jacob se dejó abrazar por su hijo. Veré a tus hijos, José. Esto es un milagro, dijo, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. La emoción que los envolvía no solo les unía como familia, sino que también les recordaba la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, que tan magnánimamente se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, como un delicado velo, un susurro de incertidumbre brotó en el corazón de ellos. ¿Qué más tenía Dios preparado? José, reconociendo el dolor que había marcado la historia familiar, llevó a su padre y a sus hermanos a un banquete en su palacio. Aquí, celebramos no solo la vida, sino la provisión de nuestro Dios, explicó, mientras servía manjares dignos de reyes. Era un recordatorio palpable que el sufrimiento había sido transformado en bendición, que a través del dolor, Dios había labrado un camino. Recordad, les dijo, que lo que hicisteis para mí fue mal, pero Dios lo ha transformado en bien para la salvación de muchas almas. Las palabras de José llenaron el banquete con un sentido de esperanza renovada, de un comienzo donde antes había habido un final. Su fe en la soberanía divina comenzó a calar hondo en sus corazones, recordándoles cuánto amaba Dios a su pueblo, a pesar de sus fracasos. Así como la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo egipcio, la familia se reunía, llenando la habitación de risas, cuentos del pasado y sueños de futuro. José no solo había salvado su vida, sino que había restaurado también el amor que parecía haber sido borrado por años de culpa. Sin embargo, mientras se sumergían en esta nueva armonía, un atisbo de la sombra del pasado se manifestaba en sus corazones. Temían que sus crímenes fueran descubiertos, que los antiguos rencores volvieran a resurgir. Era un eco de la preocupación que Jacob había sentido durante años. ¿Podría el amor de Dios sanar aún esas viejas heridas? Así, con días de celebración, la unidad de la familia era probada, y las almas de sus hermanos eran afiladas en el fuego del arrepentimiento genuino. El tiempo de la verdad se acerca, pensaban. ¿Estaría Dios preparando algo aún más grande en su historia? En sus corazones, la fiel expectación crecía, resaltando una verdad eterna. La redención, aunque completa en la gracia de Dios, siempre lleva consigo un llamado a la restauración y a un mayor propósito. La revelación se acercaba más a cada paso que daban juntos, y un nuevo giro en la narrativa divina parecía estar a la vuelta de la esquina. Con cada día, Dios continuaba escribiendo un capítulo en su historia de amor. ¿Cómo se manifestaría este plan en el destino de los hijos de Israel y su viaje en la historia redentora? La inquietud permanecía, y las promesas aún aguardaban cumplirse en medio de la restauración y la reconciliación que apenas comenzaban a florecer entre ellos. El tiempo nunca dejaría de avanzar, y en algún lugar el plan soberano de Dios se preparaba para ser revelado en toda su plenitud gloriosa. Con el amanecer, la luz dorada se filtraba a través de las ventanas del palacio de José,
iluminando los rostros cansados pero esperanzados de su familia. La alegría del reencuentro aún resonaba en sus corazones, pero también brotaba un aire de inesperada ansiedad. El banquete del día anterior había sido solo el preludio de una celebración mayor, y sin embargo, la sombra de un secreto latente seguía perturbando la paz que esperaban disfrutar. «Hoy debéis conocer a mi familia», anunció José con una sonrisa radiante, un brillo de orgullo reflejado en sus ojos al mencionar a su esposa, Asenat, y a sus hijos, Efraín y Manasés. La mención de los niños hizo que el corazón de Jacob se inflara de alegría. Sus nietos eran un símbolo de la promesa de Dios, una abundante herencia en la tierra que había jurado a su descendencia. Mientras se preparaban para el encuentro, la inquietud seguía aferrando los corazones de los hermanos. Hablaban entre ellos en un murmuro bajo. «¿Y si se entera? ¿Qué dirá al saber lo que hicimos?» La tentación del pasado intentaba levantar la cabeza de nuevo, y medianamente se rogaban en sus mentes un perdón que temían no merecer. En el fondo de sus almas, resonaba el eco del juicio retenido, mientras un susurro manso de Dios les recordaba que el perdón auténtico germina de corazones arrepentidos. Finalmente, fue el momento del encuentro. José, lleno de gracia, condujo a su padre y a sus hermanos a la sala donde Asenat aguardaba. «Aquí está», dijo, presentando a su esposa y a los niños, «la bendición que Dios ha traído a mi vida». Al ver a sus nietos, Jacob se sintió abrumado por la gracia divina. «¡Qué hermosos son! Ellos son el legado», proclamó, abrazando a los pequeños, sintiendo un amor que solo Dios podría haber cultivado en medio de su historia de redención. Sin embargo, en torno de la mesa, mientras los manjares se servían, la tensión se palpaba. Un pequeño silencio se instaló cuando las miradas se entrelazaron. José, sintiendo la angustia que giraba en la atmósfera, preguntó con voz firme pero amorosa: «Mis hermanos, ¿aún portáis el peso de la culpa sobre vuestros corazones?» Las palabras quedaron flotando en el aire como una suave brisa, y los rostros de sus hermanos palidecieron. Judá, temerosamente, tomó la iniciativa de hablar. «José, no hay sombra en nuestro corazón que no reconozcamos. Hemos vivido con el eco de nuestros pecados, nos hemos dejado llevar por la culpa hasta hoy». «Me alegro de escuchar tu sinceridad», respondió José con compasión. «Pero entended que en vuestros fracasos Dios trazó un camino de salvación. Las murallas que habían construido en torno de sus corazones se empezaron a desmoronar con cada palabra del hermano mayor, quien continuó: Dios ha obrado a través de mí, no para la condenación, sino para la provisión. Vuestras decisiones, aunque eran malvadas, han sido usadas para llevar a esta tierra a sustento y esperanza que Abraham prometió. Así, en medio de esa revelación, la carga sobre ellos comenzó a caer. La familia sintió cómo se levantaban las viejas cadenas del pasado. La verdad resonaba en su interior como el repique de una campana limpia y clara, y la luz de la gracia iluminó el recinto. Dios ha permitido que vuestro dolor se convirtiera en pan. Su amor es más grande que la maldad del hombre. Las palabras de José fueron como bálsamo para sus corazones heridos, una profunda declaración que trazó un camino hacia la reconciliación. La promesa de un futuro radiante se reveló ante ellos, y la historia que Dios estaba escribiendo apenas comenzaba a florecer. Sin embargo, mientras la familia se abrazaba en un momento de reconciliación, un manto de misterio se cernía sobre ellos, y de alguna manera, Jacob sintió que no todo estaba completado. ¿Qué más tiene Dios para nosotros?, murmuró en su corazón, sintiendo la urgencia del cumplimiento. Y en el silencio que siguió, se escuchó un susurro. El regreso de vuestro pueblo y la liberación de Egipto
Se acercan como parte de un plan mayor, en el que aún lo más oscuro de vuestra historia será un paso hacia la luz. La revelación del propósito divino pulsaba como un latido en sus corazones, instándolos a estar atentos. La valentía de sus vidas y la fuerza del amor de Dios llevaban a un desenlace que traspasaría generaciones. ¿Qué otro acto soberano traería la gloria del Redentor? En esa tensión suspensiva, la familia de Jacob se preparaba para recibir la plenitud de la promesa, mientras Dios continuaba tejiendo su soberanía en su historia redentora. La luz de la tarde doraba el palacio de José, y un aire de alivio comenzaba a reemplazar la ansiedad en los corazones de los reunidos. Sin embargo, entre sus sonrisas y abrazos, una inquietante verdad aún latía en el fondo de sus pensamientos. «José, ¿qué has de hacer ahora?», le preguntó Jacob, su voz temblando con anticipación. «Hemos recorrido un largo camino solo para volver a casa y reencontrarnos. Pero, ¿tendremos un futuro seguro aquí?». Su mirada buscaba la respuesta en los ojos de su hijo. «Padre», respondió José con seriedad, «he sido puesto aquí por Dios, y esta tierra nos acogerá. Pero no olvidéis que el Señor tiene planes aún más grandes que debemos descubrir juntos». Mientras hablaba, el peso de su posición como gobernador y el destino de su familia se cernían en su interior como un eco persistente. Judá, aún con un ligero hueco de inquietud, habló de su corazón. «Pero hermanos, aunque hallamos el perdón, ¿cuáles serán las consecuencias del camino que tomamos? Nuestros actos pueden haber echado sombra y temor sobre esta reunión bendita». «No sufráis más», dijo José, interrumpiendo con ternura. «El perdón de Dios nos ha redimido. Ahora, lo que nos queda es vivir en la esperanza de lo que está por venir». En ese instante, José miró hacia la ventana, donde la luz del sol comenzaba a desvanecerse, y sintió un fuerte impulso. «Debéis saber, mis hermanos, que el hambre aún azota la tierra. Los pueblos claman por sustento. Debemos unirnos para enfrentarlo». La familia escuchó atentamente, y José continuó. «He estado recolectando grano y provisiones. Durante los 7 años de abundancia que han transcurrido, la mano de Dios se manifestó en mí para preparar el camino de salvación para muchos, y en especial para nosotros, su linaje». Las palabras de José resonaban como un canto de esperanza. Sin embargo, los corazones de sus hermanos aún luchaban entre la gratitud y el temor. «Pero, ¿cómo podremos confiar en el futuro?», preguntó Rubén, su voz un susurro de angustia. «Conozco la lucha que hay en vuestro interior», respondió José, «pero Dios está en control. Recordad cómo nuestros antepasados fueron llamados a Egipto, y cómo de aquel sacrificio surgió hasta hoy una promesa. Yo soy el fruto de lo que Dios puede hacer a través del dolor. No temáis». Mientras José hablaba, algo en la atmósfera cambió. Las súplicas de los que sufrían fuera del palacio resonaron en su corazón, y sintió la urgencia de actuar en obediencia a lo que Dios había preparado. La familia se unió primero en oración, pidiendo por sabiduría y dirección, a medida que el misterio de lo que vendría se desplegaba con una majestad divina. «Así como nos dio sustento, Dios nos guiará hacia la restauración total», aseguró José con certeza, y sus palabras encendieron el ánimo de sus hermanos. Justo entonces, el mensajero del faraón llegó con noticias alarmantes. «La escasez se extiende, y el pueblo de Egipto busca aliviarnos». El faraón convoca a sus consejeros. Es tiempo de actuar con decisión. La familia de Jacob sintió el peso de la llamada divina, mientras un nuevo matiz de urgencia llenaba el lugar. Empezaron a concebir un plan para ayudar a todos los que llegaban, y la verdad de su viaje tardío hacia la abundancia se volvió más clara. «Debemos ser la respuesta a la oración de muchos», proclamó José, el fuego de la determinación iluminando su rostro. Mientras hablaban,
En las sombras de sus corazones, el presagio de un viaje mayor rugía. Dios les había permitido vivir un momento crucial. Todo iba más allá de las provisiones físicas. Se trataba de una transformación. Las promesas de Dios resonaban en su ser, mientras un eco lejano susurraba: la salvación de Egipto llega mientras presencias el nacimiento de una nueva identidad. Así, el albor nacía no solo para esta familia, sino para toda una nación. Mientras se preparaban para salir, el misterio de lo que estaba por venir se convirtió en un puente hacia el cumplimiento de las promesas divinas. La llamada de Dios los empujaba hacia lo desconocido, y en su interior un eco resonaba. Esta historia está lejos de concluirse. La redención se acerca, y con ella, un destino que aún no habéis contemplado. La transición del desierto a la tierra prometida aguardaba, y el retumbar del futuro prometía un camino lleno de revelaciones sorprendentes. La sombra de lo que habían sido se desvanecía, mientras un nuevo horizonte comenzaba a formarse, y el corazón de Jacob se llenaba de una profunda expectativa. ¿Qué más haría Dios en su perpetuo plan salvador? Mientras el crepúsculo se asentaba sobre Egipto, un aire de determinación llenó el palacio de José. Cada uno de sus hermanos llegó a comprender que el propósito de su reunión iba más allá del reencuentro. Estaban siendo llamados a actuar. La voz del mensajero aún reverberaba en sus corazones, y un sentido de responsabilidad se apoderó de ellos. «Hermanos, la hambre es grande y las almas claman por ayuda», dijo José, mirando a cada uno de ellos con fervor. «Debemos dirigirnos a las ciudades, recoger los granos y establecer depósitos. Seremos los instrumentos que Dios ha escogido para traer esperanza a Egipto y a nuestra propia gente». Judá sintió un apretón en su pecho. Una mezcla de temor y esperanza lo acompañaban. Pero José, ¿qué pasará con nuestro padre una vez que partamos? ¿Y si llega otro tiempo de angustia? Nos habéis perdonado, pero las cicatrices de nuestro pasado son profundas. Dios ha colmado nuestras vidas con su gracia, respondió José firmemente. Debemos confiar en que Él proveerá. Nuestro padre, Jacob, será parte de esta misión. Su presencia fortalecerá nuestros corazones en medio de la adversidad. La familia se llenó de resoluciones, colocando sus manos juntas en un círculo apretado. Con lágrimas de gratitud en los ojos, elevaron sus voces en oración. Señor, guíanos en esta tarea. Haz de nosotros instrumentos de tu paz. Proporciona lo necesario para dar sustento a aquellos que sufren. Al concluir la oración, sentían un nuevo propósito. José se giró hacia una ventana que ofrecía una vista del vasto campo dorado de trigo. Una brisa suave trajo consigo el olor de la cosecha. En medio de aquella escena de abundancia, el eco de las tribulaciones pasadas resonaban en su interior. Pero hoy había una visión de un futuro esperanzador, enriquecido por la compasión de Dios. Con el amanecer, José y sus hermanos partieron hacia las regiones circundantes, dispuestos a cumplir la misión que Dios había puesto ante ellos. Llevaban consigo provisiones y la firme convicción de que el Todopoderoso los guiaba. A medida que se desplazaban, las tierras marchitas comenzaban a florecer con la sangre y la historia de los que venían de un largo sufrimiento. Sin embargo, el cielo de Jacob, aún inquieto, seguía en la mente de José. Las palabras de su padre resonaban. ¿Qué papel jugaremos en la historia de nuestra gente? ¿Cómo podemos cambiar el destino no solo de nuestros seres queridos, sino también de aquellos que nos antecedieron? Mientras se afanaban en establecer las reservas de alimentos, rumores comenzaron a circular. Los hambrientos ven desde lejos y ansían lo que solo nosotros podemos ofrecer. El faraón está satisfecho, pero el pueblo exige respuestas, decía un guardia ansioso. El grupo se reunió nuevamente para discutir la respuesta.
Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, pero la luz de la esperanza brillaba también intensamente. Las lecciones del perdón y la restauración llenaban sus corazones. Decidieron hacer un llamado a todos, no solo a su familia, sino a todos los pueblos de Egipto y Canaán. Debemos ser transparentes sobre nuestro pasado, dijo Rubén con voz temblorosa. Pero también debemos mostrar cómo el amor y la redención nos han transformado. Nuestro testimonio puede ser la salvación de muchos. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, se sentían conscientes del cruce que estaban a punto de emprender. La historia de Joseph se entrelazaba con la de su pueblo, uniendo cada hilo de sufrimiento y esperanza en un mosaico de gracia divina. Al mirar de nuevo al firmamento, pensaron en la promesa de un futuro mejor. Hoy, Dios tiene un plan, murmuró José mientras observaba el cielo estrellado. Un plan que trasciende las limitaciones de nuestro entendimiento. Al regresar, quizás, Él nos está llamando para preparar el camino hacia el cumplimiento de una profecía superior, más allá de nuestra visión limitada. Sentían el latido de su historia vibrando en sintonía con un propósito mayor. En su interior, un eco resonaba. Prepárense, porque lo que viene es más grande de lo que hayáis esperado. La verdadera naturaleza de la transformación estaba por revelarse, y en el horizonte de Egipto, una nueva esperanza comenzaba a asomarse, iluminando la senda a seguir. Mientras el sol de Egipto ascendía en el cielo, los hermanos de José comenzaron su ardua tarea. La misión que había sido encomendada a sus manos era monumental. No solo llenar los depósitos de grano, sino también restaurar la fe y la esperanza en un pueblo desolado. La unidad, una vez quebrantada por el odio y la traición, ahora brillaba como un faro de luz entre las sombras de sus recuerdos. Que no se nos olvide la visión, exhortó José, su voz resonando con autoridad. Debemos recordar que cada saco que recojamos es una respuesta a la súplica de aquellos que sufren. No solo seremos proveedores, sino testigos de la gracia de Dios entre nosotros. Los corazones de sus hermanos palpitaban con un entusiasmo renovado. A medida que avanzaban, encontraron pueblos donde las lágrimas de hambre y necesidad eran compartidas por todos. Allí, los rostros macilentos de los ancianos y las miradas tristes de los niños clamaban sin palabras. Y así, los hermanos comenzaron a compartir no solo el grano, sino también la historia de su redención. Cada relato que contaban era un testimonio de lo que Dios podía hacer incluso en las situaciones más oscuras. Llegaron a una aldea que se había visto particularmente afectada. Las murmuraciones de desesperanza se podían escuchar entre los habitantes, quienes se habían resignado a su cruel destino. Judá, viendo la angustia en los ojos de aquellos que no conocían la compasión, tomó la delantera. No podemos permitir que la desesperanza anide aquí. Venid, compartamos lo que tenemos, pero también compartamos nuestra experiencia. Empezaron a hablar de su padre Jacob, de sus errores y de cómo habían sido perdonados. Las palabras vibraban con un poder renovador, mientras la tristeza se transformaba poco a poco en una escasa luz de esperanza. Así, cada hermano fue tocando almas, contando el relato de un Dios que se mueve en el dolor y la traición. Sin embargo, en medio de esta misión transformadora, un eco de ansiedad emergió de las sombras. ¿Qué pasará cuando lleguen noticias del faraón?, murmuraban algunos. ¿Y si no acepta este cambio de rumbo? ¿Y si el pasado se cierne sobre nosotros como un oscuro presagio? José, inquieto pero firme, recordaba las palabras de su padre y el mensaje que había recibido de Dios. El camino de la obediencia no siempre está exento de desafío, dijo en voz baja para sí mismo. Nuestro pasado puede retumbarnos, pero no tiene poder para definir nuestro futuro. Nuestros actos de fe están sembrados con la semilla de la promesa.
Un día, mientras estaban en el corazón de Egipto, un mensajero del faraón llegó con un mensaje agridulce. El faraón ha escuchado sobre la abundancia que estáis trayendo y ha dispuesto que se realice una gran reunión, Terra y Palea. Viene una gran prueba que pondrá a prueba tanto a vosotros como a la nación. Cada acción tendrá su repercusión. Las palabras del mensajero provocaron una oleada de inquietud entre los hermanos. ¿Qué significará esto?, preguntó Rubén, sudando de ansiedad. ¿Está el faraón enojado? ¿Estamos desbordando su paciencia con nuestros actos? José sintió la urgencia en sus corazones. Esto puede ser parte del plan de Dios, dijo con determinación. Quizás sea el momento de dar un paso hacia adelante. Debemos permanecer firmes en nuestra misión y confiar que nuestro testimonio será una herramienta en sus manos. Con fe renovada, se reunieron una vez más para orar, pidiendo no solo provisiones, sino también la valentía para enfrentar el futuro. Señor, guíanos a través de esta prueba, oró José, su voz temblando con profunda reverencia. Que nuestra historia de redención sea la antorcha que ilumine aún más este camino. Mientras sus voces se unían en fervoroso clamor, en la distancia, una sombra majestuosa se delineaba, y el eco de un propósito divino comenzaba a resonar. Desde lo oculto, la mano de Dios tejía un plan que no solo transformaría a una familia, sino a una nación entera. «Prepárense», susurró José, sintiendo el poder de una revelación cercana. Dios está a punto de desatar algo que cambiará nuestras vidas y la historia de todo Egipto. La conversión de un pueblo no es solo cuestión de granos, sino de corazones. Y en el horizonte, una figura imponente se vislumbra, llevando consigo el misterio de lo que aún estaba por revelarse. En la brisa tenue de la mañana, los hermanos de José se prepararon para la inminente reunión con el faraón. La ciudad estaba envuelta en un manto de murmullos y ansiedades. Cada rincón parecía vibrar con la incertidumbre del futuro. Al acercarse al palacio, el corazón de José latía con fuerza, sabiendo que en cada paso se acercaban más a un desenlace que podría cambiarlo todo. «Recuerden nuestras promesas y cómo Dios ha guiado nuestros caminos», instó José a sus hermanos mientras caminaban. «No estamos aquí para recordar nuestros fracasos, sino para contar de la gracia que hemos encontrado. Esta es nuestra oportunidad». Los hermanos, nerviosos y con la mente asediada por las antiguas sombras de su pasado, se miraban unos a otros, buscando consuelo en la unión que habían cultivado. Cuando llegaron al gran salón del faraón, la magnificencia del lugar los envolvió. Las paredes estaban decoradas con elaborados capiteles, y los rayos del sol se filtraban a través de las aberturas, creando un ambiente de solemnidad y respeto. El faraón, sentado en su trono adornado, observó a los hombres que habían traído la abundancia a su tierra. Con un gesto de su mano, hizo silencio a la multitud presente. «He escuchado las noticias de la bondad que traéis», proclamó el faraón con un tono autoritario pero interesado. «Vuestro viaje ha llamado mi atención y deseo saber qué hay detrás de esta generosidad». José sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Era un momento divino esperado, pero también un riesgo. «Oh rey, venimos no solo a proporcionar grano, sino también a compartir un testimonio de redención», comenzó José, sintiendo que cada palabra debía ser ungida por el Espíritu. «Hemos conocido el sufrimiento en nuestras familias, y de la profundidad de nuestra pena ha brotado esperanza y unidad que solo el Altísimo puede otorgar». La mirada del faraón se intensificó, su curiosidad aumentaba. «¿Y quién es este Dios que vosotros proclamáis?», preguntó, elevando sus cejas con sorpresa. «¿En qué fe confiáis para enfrentar tal adversidad?». «Es el Dios de nuestros padres, el mismo que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob», respondió José con voz firme. «Él ha obrando en medio de nuestra oscuridad,
transformando nuestro rencor en reconciliación y nuestra traición en propósito. Los hermanos se unieron a él, cada uno compartiendo fragmentos de su viaje, el dolor por la pérdida de José, la angustia por el padre Jacob, y la alegría del perdón. Cada historia resonaba entre los presentes, y aquellos que escuchaban podían percibir una presencia más allá de las palabras. Sin embargo, la tensión no se desvaneció. Las voces murmurantes del pueblo afuera podían advertir de nuevos desafíos. ¿Qué pasará si el faraón no acepta este mensaje?, se preguntaba uno de los hermanos, temiendo que toda su labor fuese en vano. José, con una fe renovada, levantó su voz para calmar a sus hermanos. No hemos llegado hasta aquí para desmayar. El propósito de Dios es más grande que nuestras inseguridades. Debemos esperar en su tiempo, porque en cada prueba hay una revelación. Y mientras las palabras de esperanza emitían una luz sobre la sala, un súbito silencio se apoderó del ambiente. De pronto, el faraón se levantó y se acercó a José. «Vuestra fe es admirable», dijo, su rostro mostrando un inusual respeto. «Al haber visto la transformación en vosotros, puedo discernir que hay un poder en esto. Estoy dispuesto a escuchar más sobre el Dios que sostiene vuestras vidas». En el aire flotaba una nueva posibilidad. José supo en su corazón que la intervención divina ya estaba en marcha, no solo para su familia, sino para el pueblo de Egipto entero. La reunión destinada a ser una prueba se transformaba en un momento de verdad, donde el cumplimiento del plan de Dios se asomaba en el horizonte. «Hay más que solo grano en esta historia», susurró José a su hermano menor mientras el faraón se retiraba a deliberar. «Dios tiene un propósito que trasciende el hambre del cuerpo. La sed de los corazones clama por algo mayor». Y así, con la presencia del faraón y una promesa colgando en el aire, la historia giró una vez más. En ese instante, en sus corazones latía la expectativa de un futuro transformador, donde Dios estaba a punto de desatar un favor que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la nación. «Prepárense», pensó José, mirando al horizonte fluctuante, «porque el verdadero maná está por caer, y la gloria de Dios se manifestará de maneras jamás vistas». El embajador de Dios había tomado la palabra. José, sintiendo la tensión en el aire, permaneció en silencio mientras el faraón hacía sus deliberaciones. Cada mirada, cada susurro de los cortesanos resonaban como ecos de incertidumbre. ¿Aceptarían la fe en el Creador? ¿O fluiría la corriente del desdén por sus creencias? Los hermanos, agrupados en un rincón del gran salón, observaban ansiosos el rostro del faraón cambiar. Su mente luchaba entre la curiosidad y el escepticismo. En sus corazones palpitaban las palabras de su hermano. Dios tiene un propósito que trasciende el hambre del cuerpo. Pero al mismo tiempo, el temor acechaba, como una sombra que no se disipaba. El faraón rompió el silencio con un poderoso golpe en el trono, desatando un murmullo entre los presentes. «El Dios a quien vosotros servís ha mostrado su poder en vuestras vidas. He visto en vosotros la transformación, y es evidente que ese poder trasciende la comprensión humana. Vuestra fe es verdad. Pero ¿qué me ofrecéis a mí?» José dio un paso adelante. Su voz resonó en la sala. «Majestad, os traemos no solo palabras, sino también un mensaje de esperanza. Dios desea que este pueblo, junto con Egipto, sea un testigo de su gloria. En tiempos de hambre, que sea un manantial de abundancia espiritual y física. Permitidnos ser instrumentos de su paz en esta tierra». El faraón se inclinó hacia adelante, su interés crecía. «¿Qué significa esto para mí? Y en la prosperidad que buscáis, ¿qué lugar hay para mí en este propósito?» «Rey del Egipto», prosiguió José, «el propósito divino en este encuentro es mayor que nuestras palabras. Vuestra tierra ha sido bendecida y ahora es tiempo de compartir esa abundancia. Ofréstele a Dios la honra que merece
y veréis su mano mover las naciones. La reconciliación y el perdón traerán no solo alimento a vuestros pueblos, sino transformación. Mientras hablaba, las palabras de José parecían cobrar vida. Su fe se abría camino como un río que no conoce barreras. Bajo la mirada atenta de los servidores del faraón, José recordó el sueño que lo había guiado años atrás. A través de mí, Dios ha preservado no solo a nuestra familia, sino a muchas naciones. Faraón, al aceptar a nuestro Dios, se establecerá un pacto que traerá vida a todos. Respondamos juntos a la llamada divina. El aire era distinto. La atmósfera parecía vibrar. El faraón parecía sopesar sus palabras y en una pausa suspendida de expectativa, la sala se llenó de esperanza. La multitud, que alguna vez había sido escéptica, ahora comenzaba a murmurar entre sí, sintiendo algo grande en el aire. Finalmente, el faraón se incorporó y con una voz clara y resonante, declaró: «He decidido que Israel será tratado con respeto. Traed a vuestro padre y a toda vuestra familia aquí. Habrá un lugar para ellos en la tierra de Gosén, y juntos seremos un testimonio de lo que Dios puede hacer». Los corazones de los hermanos se llenaron de júbilo. Aquel gesto era más que un acuerdo. Resonaba con un eco divino, una orquestación divina que había comenzado a revelar un propósito más grande. La esperanza alentaba sus almas, y los susurros de los que habían sido testigos ahora se mostraban como un canto de liberación. Sin embargo, en la mente de José, una inquietud persistía. ¿Era esto el cumplimiento de lo prometido? Sabía que la historia de su familia aún no había alcanzado su clímax, que el viaje hacia la redención estaba apenas comenzando. Pero, mis hermanos, pensó mientras se determinaba ante el faraón, el verdadero propósito de todo esto es más profundo. Hay más secretos que Dios está dispuesto a revelar. Cada paso está orquestado como parte de un plan eterno, y así, su corazón ardía con la expectativa de lo que estaba por venir, un giro que aún no se había manifestado. El maná de la gloria de Dios caería, pero no solo sobre Egipto. Algo mayor era por cumplirse, y la gloria de Dios brillaría más que nunca en la tierra. «Preparaos, porque lo que vendrá no solo tocará nuestras vidas», murmuró José a sí mismo, «sino que cambiará el destino de generaciones enteras». ¿Qué revelaciones aguardaban? ¿Cuáles serían los próximos pasos en la pluma del autor divino de la historia? Los tiempos de Dios estaban por desatarse, y en sus corazones palpitaba una esperanza inquebrantable. El sol se alzaba en el horizonte, bañando de luz dorada la tierra de Gosén, mientras José y sus hermanos se preparaban para dar un paso hacia adelante, un paso que resonaría a lo largo de las generaciones. La promesa del faraón había puesto en marcha un nuevo capítulo. Sin embargo, en el corazón de José, la inquietud persistía. Sabía que la historia apenas comenzaba a desenredarse y que las promesas de Dios a su familia se extenderían más allá de un simple retorno físico. Debemos reunir a nuestra familia y contarles las maravillas que Dios ha obrado en nuestras vidas, dijo José con firmeza en su voz. No solo regresamos para restablecer la vida física, sino para compartir nuestro testimonio de redención. Este es el tiempo de Dios, el tiempo de hacer un pacto que trascienda nuestros errores. Mientras sus hermanos lo observaban, un nuevo sentido de responsabilidad se apoderó de ellos. Sabían que debían llevar a Jacob y a toda su familia a Egipto, pero había más en juego que el simple acto de reunir a los suyos. A través de ellos, Dios estaba preparando un camino de salvación no solo para los hijos de Israel, sino para Egipto y, eventualmente, para las naciones. La fe se mezclaba con la expectativa mientras todos se preparaban para el viaje. «Padre, venid con nosotros a Egipto», se dirigió Judá al resto de la familia con una voz que resonaba con urgencia. Allí,
En la tierra de Gosén seremos proveídos y nos uniremos a nuestro hermano José, quien ha sido elevado por la mano de Dios. Él nos ha prometido que estamos a salvo. La noticia del retorno llenó el ambiente de un susurro de esperanza, pero también de incertidumbre. Jacob, al enterarse de que su hijo amado estaba vivo y que gobernaba en Egipto, sintió inicialmente que su alma se estremecía entre las sombras de su dolor pasado y la luz de la esperanza renovada. «¿José vive?», murmuró con lágrimas en los ojos mientras la incredulidad se instalaba en su corazón. «¿Cómo puedo creerlo?». «Padre, ven y verás», insistió José, quien había venido para reafirmar el cambio en la historia familiar. «El plan de Dios es mayor que nuestras angustias. Él está en control, y este es nuestro momento divino». Reunirse como familia, todos juntos, fue un proceso lleno de lágrimas y abrazos, de palabras entrecortadas y risas que resonaban como ecos de alegría en el corazón de Jacob. Las historias se entrelazaron en su viaje a la tierra de Gosén, donde la familia fue recibida no solo como invitados, sino como parte de la historia de redención que Dios estaba escribiendo. Cuando finalmente llegaron a Egipto, José se presentó ante ellos, no solo como su hermano perdido, sino como un Salvador enviado por Dios. El hogar que una vez había sido un lugar de dolor, se convirtió en un refugio de amor. «Vine a buscaros, y aquí juntos seremos un faro de esperanza», dijo. Sin embargo, mientras la alegría llenaba el ambiente, una sensación de presión crecía en el corazón de José. Sabía que había un propósito mayor entrelazado en su regreso, un plan divino que iba más allá de su salvación personal. «El hambre aún acecha», pensó. «Tenemos que preparar nuestras almas para lo que está por venir, porque Dios no solo desea salvar nuestras vidas, sino transformar esta tierra». Días después de la llegada, cuando toda la familia se sentó en la mesa del banquete, un aire de solemnidad llenó el espacio. «Padre», habló José al final de la cena, «no solo hemos venido por sustento, sino también para instaurar un nuevo pacto con la tierra. Debemos unirnos y ser un puente de bendición, tal como Dios lo ha planeado». A medida que hablaba, el silencio se apoderó del lugar. La atención de cada persona se centró en él, y comenzaron a comprender que este viaje tenía un propósito más divino. La conversación fluyó hacia la historia de sus antepasados, las promesas que habían sido hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y cómo esta familia estaba llamada a mantener viva la fe en el Dios de sus padres. «Lo que Dios ha prometido, lo realizará», afirmó José, su voz completamente fortalecida. «No importa cuán oscuro haya sido nuestro pasado, su luz brilla a través de nuestros fracasos. Él nos está preparando para algo que incluso no hemos imaginado». Sin embargo, un susurro dentro de la sala pesaba en el aire, una inquietud sobre lo que vendría después. Uno de sus hermanos, sintiendo la tensión, alzó su voz. «¿Pero seremos realmente recibidos aquí? ¿Qué pasará con nosotros en el tiempo de la prueba? ¿Cuáles son las repercusiones de nuestro pasado?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire, un recordatorio de que el viaje de redención no estaba exento de desafíos. José, percibiendo el temor, se volvió hacia sus hermanos y con agia aseguró: «Dios ha preparado a este pueblo para recibirnos, y desde esta unión habrá sanación y bendición. Su promesa se extenderá más allá de nosotros». En ese momento, las palabras de José resonaron en los corazones, encendiendo una chispa de esperanza que antes había estado ahogada por el miedo. Un ciclo de traición y dolor estaba siendo transformado en uno de unidad y propósito. Pero en su interior, José sabía que el verdadero misterio de Dios aún estaba por desatarse. ¿Acaso el llamado de restauración tendría implicaciones más profundas? ¿Qué revelaciones aguardaban entrelazadas en el destino de su familia y su pueblo? En el altar de su historia comenzaba a arder el fuego de un nuevo amanecer. La expectativa crecía,
Y mientras Dios tejía sus planes, la familia se unía no solo por sangre, sino por un propósito divino, hacia un futuro donde la concepción de un nuevo Israel renacería. Con la promesa vibrando en sus corazones, un nuevo capítulo se estaba escribiendo, y su historia como familia y como pueblo estaba a punto de tomar un giro más asombroso. «Prepárense», parecía decir el viento, porque la gloria de Dios está a punto de ser revelada de maneras que aún no pueden contemplar.